Hola, aquí estamos con Laura Donoso, directora de la película Sariri. Bueno, en este caso la película igual sigue la trama de dos hermanas, Tina, de 16 años, Sariri, de 11 años, que habitan en La Lágrima, un pueblo minero ficticio ubicado en el desierto en el norte de Chile. Y en esa línea quería hacerte dos consultas, dos preguntas sobre esto. Primero, este es tu proyecto de título. Quería saber qué te lleva a realizar una producción de este nivel. Y segundo, ¿por qué decides que está ambientada en el desierto, tomando en cuenta como las dificultades que conlleva esto? Hola, bueno, primero que nada, muchas gracias por este espacio. Y sí, Sariri nace como un proyecto de título universitario. Lo hicimos junto al equipo de 17 compañeros. Y la idea desde el día uno siempre fue citada en el desierto, porque todo partió porque yo estaba leyendo sobre un grupo de mujeres en la India, que son las mujeres Kadugoya. Ellas pertenecen a una de las castas más bajas y hasta el día de hoy, cuando ellas están con la menstruación o acaban de tener un hijo, tienen que abandonar sus casas porque la sangre es tóxica para el hombre. Entonces yo al leer esto y seguir investigando, me pregunté a mí misma, como, ¿qué pasaría si esto pasara en Chile? Y si pasaría, por ejemplo, en el desierto, en donde no hay dónde esconderse, no hay dónde ir. Y un poco de esta hipótesis que nace la idea madre. Y yo la presenté sin pensar que iba a ser una idea seleccionada para hacerse película en la universidad, sobre todo porque hasta la misma comisión y los profesores dijeron como, está muy buena la idea, pero no sabemos si un grupo universitario lo pueden hacer. Y bueno, ahí quedó un poco en nosotros, en que nos preguntaron como equipo, ¿ustedes creen que lograrían, podrían hacer algo así? Al final lo dejamos en sus manos. Y como equipo lo conversamos, vimos como un poco las dificultades y el desafío que iba a tener este proyecto como ambicioso para un grupo universitario y tomamos la decisión de hacerlo, de llevarlo a cabo y tratar de hacerlo como lo más profesional posible para que la película no quedara solamente en el ámbito universitario, sino que también pudiera salir y participar de festivales en diferentes partes y cosas así. Bueno, como tú nombraste, la película, bueno, la menstruación es como el eje central de la historia y en eso quería saber si me podrías contar como por qué elegiste que este tema sea el núcleo dentro de esta narrativa. O sea, me explicaste este tema, pero ¿cómo llegó la idea como central a tu cabeza para luego poder llevar a todo lo demás? Claro, para mí, si bien había empezado a leer esto, me empecé a dar cuenta también de la cantidad de, como de secretismo y tabú que hay respecto a la menstruación, no solamente en el mundo oriental, sino también en el mundo occidental. O sea, si nosotros también venimos de los privilegios que hay de vivir en una capital, de tener una educación bien formada y todo, aún así vivimos con muchos tabú en torno a esto. Por ejemplo, en mi familia, que es una familia muy grande de muchas mujeres, con un carácter bien feminista, a la menstruación siempre se le ha dicho estar enfermo, como si esto fuera una enfermedad, y la verdad es que es todo menos eso. Entonces, un poco a nivel personal viene desde ahí, y también ya a nivel como realizadora y con el equipo de guión, empezamos a entender que la menstruación es como el elemento gráfico principal, el primer elemento gráfico como de la vida de la mujer o de la persona menstruante, en que se le empieza a formar todas estas violencias de género, se empiezan a crear esta red como de violencias cotidianas por el simple hecho de que te transformaste en mujer. Da lo mismo cuántos años tenías, si tenías 9 años, si tenías 15, el momento en que tú te llegas eres mujer. Entonces creo que la menstruación nos sirve para eso, para entender cómo este es el punto de partida en donde muchas mujeres o personas menstruantes comenzaron este recorrido eh, en base como al secretismo, al tabú, a la violencia y bueno, ahí a las temáticas que tocamos dentro de la película. Entiendo, y en base a eso igual, Sariri es una película de género de ficción y quería saber si esto fue como una decisión que tú tomaste desde el inicio o fue más una necesidad para poder contar como una historia de forma más amplia. Sí, la verdad es que siempre fue pensado como una ficción, porque me gustaba la idea de tomar el punto de vista de una niña, del punto de vista de la infancia, y poder jugar con este imaginario que tienen los niños. Este imaginario que a veces es un poco más soñador, a veces un poco más cruel, a veces un poco más terrorífico. Entonces creo que la ficción nos entregaba ese soporte y esas herramientas para jugar con esto imaginario, con esto ficticio, con estos cuentos que se cuentan, que bueno, en la película no solo los niños lo creen, sino también los adultos. Entonces era como el espacio para poder crear un mundo nuevo, crear La Lágrima, este pueblo detenido en el tiempo, en la mitad del desierto, y jugar con las diferentes ideas o mitos que existen en torno a la minería, a la mujer, a la menstruación, y ahí como ir uniendo
personajes, características y bueno, el mismo desierto nos entregó también ciertas ideas más fantásticas al respecto, entonces ahí creamos el mundo de la lágrima. Entiendo, bueno, igual al ver la película me pareció como notar ciertas influencias como del western en la cinematografía y en el montaje, y quería saber si es que eso era algo que como que tú buscaste o simplemente fue la forma en que sentiste que la historia debía contarse. Sí, fue algo que lo vimos desde el inicio junto a Raimundo Nareto, el director de foto, y también con Antonio Yarzún, el montajista. Los dos son, bueno, personas muy inteligentes, muy Mateo, y se han visto creo que todas las películas del mundo, a diferencia de mí. Entonces, ahí conversamos mucho sobre cuáles eran los mejores formatos y las mejores formas de poder contar la historia. Entonces lo fuimos trabajando de diferentes propuestas y llegamos al final a entender un poco que era como que necesitábamos las bases del western para poder contar una historia como narrada desde el punto de vista de dos adolescentes, pero que también tiene mucho silencio, mucha contemplación, tiene paisajes como donde aparentemente no está pasando nada, pero está pasando mucho. Entonces ahí también desde el montaje Antonio jugó con cómo poder llevar el ritmo de esta historia sin sentir que estamos parados, pero que están cosas pasando todo el rato. Entonces, bueno, creo que ahí las herramientas del western nos ayudaron demasiado para poder sacar adelante el proyecto. Sí, la verdad es que viendo la película así, como que encontraba los paralelismos, por ejemplo, los planos, como el plano dentro del plano que creaban, como que sentí que estaban como muy presentes. De hecho, igual sentí como que en un momento cuando, que sí era como un western, pero sí era como la deconstrucción del western, más que un western clásico por la historia que Claro, se estaba contando, y claramente igual como el hecho de que sean como, obviamente eran como muy masculinos, muy del hombre, y en esta película también los hombres aparecen muy poco, entendiendo que es por entiendo que la historia va como por estas dos niñas, y como que el hombre siento que son como algo secundario que está ahí y está como para demostrar estos tipos están, pero en realidad esto no es lo que importa. Y entonces sentí que ahí como que se dio la vuelta con el western. sí, sí, es como un poco eso. Podemos usar, obviamente, guiños y herramientas que nos entrega el western, sabiendo que estamos tratando una película mayoritariamente por personaje femenino y que podemos dar un poco vuelta a la historia, como ellos también, como las diablas, por ejemplo, en la película, dan vuelta a la historia que a ellas les cuentan. Entonces, un poco eso, como demos vuelta las cosas que conocemos para jugar en como hacia el otro lado. Ven, igual en este momento igual hay una corriente política igual que aboga como por volver a los valores tradicionales. ¿Y cómo cree en este momento que Sariri se conecta con este momento de nuestra historia en el que algunos buscan igual como retroceder en vez de avanzar? Por ejemplo, en el tema del aborto en tres causales. Sí, sí, creo que es muy importante porque sí se está viendo una tendencia, sobre todo en las generaciones más jóvenes, las generaciones más adolescentes, y creo que es un gran peligro para todos, hombres, mujeres, la sociedad en general, porque, bueno, todo retroceso creo que implica como perder las cosas avanzadas, las discusiones, las cuestiones, y es importante entender un poco de dónde viene, como el por qué estamos cayendo de nuevo en esto. Y para mí ha sido genial poder mostrar la película en diferentes instancias, sobre todo he tenido como funciones para colegios y para cursos de adolescentes, en donde hemos podido cuestionarnos y conversar al respecto y entender, por ejemplo, que la violencia no siempre es física, no siempre es gráfica, no siempre hay sangre. La violencia también va por lo oscuro, va por abajo y, por ejemplo, no sé, en una de las funciones una niña de un colegio en Francia me preguntó por qué Dina quería abandonar su vida si es que su marido era joven, era guapo, no le pegaba, como por qué. Y ahí entendí como lo importante que es volver a no dar por sentado estas conversaciones, conversaciones que uno siente que quizás ya están listas, hay que siempre estar teniéndolas. Y era un poco eso, como para mí es importante entender que no necesitas que alguien te pegue para irte de una situación. O sea, si tú realmente no es lo que tú quieres, solamente con eso ya basta para no querer encontrarte ahí. Entonces, sí, para mí fue un poco ese como cable a tierra de esta película no es solo como para nosotros contar algo, sino también para que el espectador se pueda cuestionar y replantear situaciones que vivió o que va a vivir o cosas como ya más generales como los roles de género, la violencia de género, la violencia eh, de la salud reproductiva de las mujeres en espacios rurales y bueno, creo que hay varias temáticas que se van encontrando.
Claro, es que cuando veía la película pensaba mucho en eso, porque claro, quizás, por lo menos en mi edad, como que cuando uno era joven y como que sí entendíamos estas cosas, y si uno crece pensando de que ya están, como que esto es como el pensamiento de que estas cosas ya no ocurren, está, pero uno lo ve ahora en los jóvenes y efectivamente como que se vuelve todo anterior y como que igual la estaba viendo y sentía que igual quizás personas que eran jóvenes que la vieran pudieron como cuestionarse quizás lo que ya no se cuestiona tanto, porque realmente por lo menos cuando yo era adolescente uno se cuestionaba eso porque estaba en el momento, pero ahora uno lo ve en la tele, lo ve en los diarios, como que todo es muy violento y sentí que esta película, a pesar de que es en el desierto, es rural, es como una historia común, por así decirlo, de una persona X en un lugar, sí es muy universal que puede llegar, como tú mismo le dijiste ahora a esta niña en Francia, como que siento que es una historia que sí es como muy exportable, por así decirlo, si una persona en otro lugar del mundo, o como estoy leyendo que también recorrió los festivales, supongo que ahí también la gente pudo entenderla de una forma mucho más universal, que, o sea, y no sé qué te ocurrió con eso, que si aparte de esta niña, si alguien como que, no sé, es qué te entregaron. Claro, sí, yo creo que lo que mencionaba antes, como cuando uno da por sentado muchas cosas, es que como que uno baja la guardia y después pierde el control de esas cosas. Entonces, es importante como de vez en cuando volver a replantearnos y a cuestionarnos como por qué estamos donde estamos, cómo hemos llegado hasta acá, qué falta por cumplir. Y creo que no hay que dejar de conversar al respecto. Y claro, o sea, yo he podido mostrar la película en diferentes partes del mundo y a públicos de diferentes grupos etarios. Y eso ha sido lo mejor, porque al final, siempre las primeras conversaciones post película están las preguntas más técnicas o sobre el desierto, sobre Chile, un poco me preguntan si es real que esto pasa en Chile. Yo como no, no es real, es ficticio, pero podría pasar como real, como que no te extrañaría saber que esto pasa en alguna parte del mundo. Em, y ese carácter como universal que tú dices se ha cumplido porque después los últimos 30 minutos de los conversatorios son siempre el espectador contando su propia experiencia en torno a la menstruación, al aborto, al matrimonio infantil, a la violencia. Entonces al final hombres y mujeres logran compartirme su propia experiencia, su propio punto de vista. De final generamos eso, espacios de conversación en donde yo me he dado cuenta de cosas y yo he aprendido mucho de ellos y ellos también han aprendido o han dado las gracias por dar el espacio para volver a pensar en cosas que uno ya tenía dadas por sentado. Bueno, igual en este caso, Dina suele, noté que Dina suele mantener como una expresión como muy triste siempre por el contexto de la película, pero hay un momento clave en el que ella sonríe y siento que es el único momento en el que sonríe y quería saber si como esa decisión en el momento fue como para marcar un punto específico en la historia o surgió más como algo espontáneo en el momento. Ese día había sido un día difícil de grabación. Habíamos grabado muchísimo escenas con muchos personajes, entonces veníamos como bien cargados y esa fue una de las últimas escenas del día. Y bueno, antes de entrar a grabarla, obviamente con Catalina conversamos un poco a qué iba esta escena y sentimos que era la única escena en donde ella es realmente lo que quiere ser, que es una adolescente. Y al ser adolescente, bueno, todas las adolescencias son distintas, pero eres más rebelde, tenía esas ganas de como romper un poquito, de salir un poquito de lo que te han enseñado y de las normas. Y creo que en esa escena llegamos a eso, como que esta es la única escena en donde ella es una adolescente, en donde se olvida de los problemas, se olvida de las cosas, eh, y que tenga esa sensación. Y ahí nunca hablamos de la sonrisa específicamente, pero yo creo que a la Cata la llevó a eso y cuando estábamos grabando surgió esa sonrisa, surgió ese momento un poco más como distendido y, y fue como tal cual, eso era lo que necesitábamos, eso es lo que está sintiendo el personaje. Por una vez es como cuando uno por un segundo se abstrae de su propia vida, te sentís como distinto y después volví y te acordáis y es como, ok. Entonces, claro, va un poco a eso, como es el único momento en donde ella se siente lo que es, una adolescente. El resto, eso es lo que quieren que sea. Entonces, por eso siempre está con esta carga tan grande como encima de los hombros, encima de esa mirada. Entonces, sí, es un poco eso, es como ese momento de escapatoria mínima. Sí, o sea, igual quería también preguntarte como, aunque el relato se siente igual como muy íntimo y esto como espontáneo, o que
fue como, hubo como un poco de espontaneidad como en el rodaje, tú sentiste que como que en este caso, la protagonista como que siento que sí sigue una línea, pero veo como pequeños momentos en el que es como, esta decisión quizás es mejor y como que no sé si cómo ocurrió en ese momento. Sí, sí, creo que jugamos mucho con lo espontáneo dentro de la escena. Obviamente teníamos que seguir un poco los planes y, bueno, las partes técnicas de un rodaje, pero antes de partir un día nos sentábamos con la mesa con todos los actores del día a leer la escena y primero a cuestionarnos como, ¿este personaje lo diría o lo haría de esta forma? Sí o no, no, ya, entonces ¿cómo lo movemos? Como que el guión al final fue una guía más que algo escrito en piedra. Yo siempre estuve muy dispuesta, esto nos está guiando a cómo contar la historia, pero si hay cosas que cambiar o cosas que el equipo o el elenco dice como, oye, lo podríamos hacer de otra forma, hagámoslo. Y obviamente hubo muchos momentos, sobre todo con Martina, eh, de como una improvisación, pero porque era como lo que ella sentía que es lo que ella haría, no sé, como en conversiones, en los momentos de conversaciones de adultos, pero ella siendo una niña, que aprovechamos siempre de poder grabarlo y de mantenerlo y no cortarlo porque no sabíamos si es que esto después nos iba a entregar esta como frescura al personaje, que creo que al final sí, son muchos momentos de Martina siendo una niña, de jugando también entre adultos, que éramos nosotros tratando de grabar una película, entonces al final creo que de todas maneras aporta eso. Entiendo. Bueno, primero, bueno, para finalizar, igual te quería dar las gracias por la entrevista y quería preguntarte como, ¿qué viene después de esto? ¿Tienes alguna otra idea, algún proyecto o algo qué es lo siguiente que quieres hacer? Bueno, estoy ya comenzando con como fase muy inicial de un próximo proyecto, una idea que me Ya, viene dando vueltas hace un tiempo. No he avanzado mucho, es como un poco más a largo plazo, siento yo, quizás mediano plazo, pero sí, ya me volvió, y dije ya, quizás después de hacer una película y tantos años, como que uno dice ya, no sé si voy a volver en corto tiempo a hacer esto, pero la cabeza ya empezó a dar vueltas y fue como, oh, ya, tengo que asumir y seguir nomás, y es como un poco lo que mi cabeza me está pidiendo, así que sí, estoy con ganas de empezar ya a formar no sé si un equipo específicamente, pero encontrar como alguna producción que quiera acompañar esta historia que quiero empezar a desarrollar. entiendo. Bueno, muchas gracias entonces por esta entrevista y bueno, Salir se estrena el 9 de octubre en cine, así que ahí la vamos a estar compartiendo. Muchas gracias por todo. Muchas gracias a ti, que bacán este espacio y bueno, gracias por la oportunidad.